de Cristo. ¿Por qué no pudieran los hermanos que ayudan en los instrumentos musicales y cantan en las alabanzas, ese canto que libre del pecado, libre soy, no me acuerdo cómo lo cantaron, pero hace rato lo cantaron, no sé cómo se llame, pero para abrir allá porque el baño no le cae el agua. Mira lo que hizo mira lo que hizo salvo mi cuerpo, todo mi mente, me salvó, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Lo podemos leer al mismo tiempo todos? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Alabado seas, eterno y santo Dios. Grandes y maravillosas son tus obras. Y la obra que tú has hecho en cada uno de nuestros corazones es algo glorioso, es algo hermoso. Es algo, Señor, que no tenemos nosotros la manera de cómo expresar. Pero, Señor, gracias. Solamente gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros y has derramado de tu misericordia. Y aquí nos tienes con el propósito de ser alimentados con tu palabra. Danos, Señor, de ese pan de vida, esa cena espiritual que nosotros estamos necesitando para bien de nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden ocupar sus lugares, hermanos? No sé a quienes les gusta anotar. Si quieren hacer un bosquejo. El nombre del mensaje es el siguiente: un precio muy caro. Y el subtítulo del mensaje es el siguiente: secuestrados. Este mensaje tiene dos direcciones. La primera dirección va a un grupo que se llama el grupo de los rescatados. Y la otra dirección de este mensaje va a otro grupo que se llama el grupo de los secuestrados. El nombre del mensaje me ubicó en la base bíblica que ha sido leída, que ha sido mencionada. En ella encontré una palabra que sobresale, una palabra que resalta, una palabra clave que me indica la dirección a seguir en la continuidad del desarrollo de este mensaje. Es la palabra rescatados. En esta dirección, que va en primer lugar al grupo de los rescatados, menciono tres tipos de rescate. Rescate número 1, rescate humanitario. Rescate número 2, rescate monetario. Rescate número 3, rescate espiritual. Comenzando con el rescate humanitario, presento tres ideas que sirven para ayudar
a entender el mensaje. La primera idea en lo que se refiere a lo que es el rescate humanitario son ideas, son imaginaciones. La primera idea es de la siguiente manera. Imagínense un grupo de personas que van por la montaña. Ellos practican el alpinismo. Llevan el equipo que ellos necesitan. Sus zapatos adecuados, sus cuerdas, todos los accesorios e implementos que son propios de practicar esta actividad del alpinismo. Pero más sin embargo, de repente sucede un percance. Uno de ellos resbala y cae, hondo y profundo. ¿Qué tan hondo, qué tan profundo? Quizás sea unos 10, 15 pies de profundidad. El caso es de que se cayó, se resbaló y cayó hondo y profundo. Pero afortunadamente hay algo que sucede. Esta persona que se cayó no se quebró ningún hueso. Ni siquiera sufrió ningún daño de órgano interno. Salvo algunos raspones, está completamente bien de salud. Sus compañeros que están en la parte de arriba, en la parte alta, se dan cuenta de que el que se cayó está bien, excepto los raspones. Pero él no puede salir de ahí, porque el lugar es estrecho, es reducido, y las paredes son muy derechas de la montaña. Necesita ayuda para ser rescatado. Y sus compañeros le arrojan un equipamiento especial, alguna cuerda, quizá alguna silla adecuada para que se siente. El asunto es de que él se sujeta y sus compañeros que están arriba lo van levantando poco a poco, así hasta llegar a donde están ellos, y de esta manera se efectúa la primera idea de rescate humanitario. Como humanos que somos, prestamos muchas veces la ayuda. Tenemos ahí la escritura, el ejemplo del buen samaritano. Bien, presento la segunda idea de rescate humanitario. Imagínense a una persona que está en la parte más alta de una casa, vamos a decir, de 2 pisos. Las calles que antes eran, ahora se han convertido en un río, ya sea por algún motivo o por otro, ya sea que la presa se haya desbordado, ya sea que el río se haya desbordado, ya sea que está lloviendo y no para de llover, y lo que antes eran calles ahora se han convertido en un río, el cual va creciendo de su nivel, y la corriente va arrasando con todo lo que encuentra, y vertiginosamente va subiendo el nivel del río, de una manera que no tarda mucho tiempo en que casi llega el nivel del río, que antes eran calles, a llegar a los pies de esta persona que se encuentra en la parte más alta de una casa. Pero más sin embargo, acontece algo favorable para esta persona. Aparece un helicóptero, le arrojan una escalerilla, se sujeta y poco a poco es levantado hasta llega al interior del helicóptero, y de esta manera se efectúa el rescate, el segundo rescate humanitario en este tipo de ideas que les traigo a presentar. Sí. Rescate humanitario, porque no se cobra dinero para rescatar este tipo de personas. La tercera idea de rescate humanitario, imagínense, ahora vamos a echar a volar la imaginación. En lo más adentro del océano, del mar,
se encuentra alguien en una embarcación muy pequeña, una embarcación muy ligera, sea una lancha pequeña, un botecito, que se ha quedado el motor sin gasolina, trae pocos alimentos, trae poca agua, y para donde el viento mueve, el mar para allá se mueve, está naufragando esta pequeña embarcación. Para donde se mueve el viento que mueve el agua, para allá anda, y así está naufragando. No tiene para dónde ir, porque no tiene gasolina en el motor. ¿Qué manera puede haber para que esta persona pueda salir de ahí? Pero vamos con las cosas buenas. Y de repente aparece un barco que se va a aproximar hasta que llega cerca de donde está este pequeño bote, esta pequeña lancha. En el momento en que pueden ya sacar a esta persona de allí, la llevan al interior del barco y se efectúa la tercera idea del rescate humanitario. En lo que se refiere, o sea, son tres ideas de rescate humanitario. En lo que se refiere al rescate monetario, es una idea, y la otra es un caso de la vida real, pero a grandes rasgos, no con detalles. El rescate monetario se da cuando una persona es privada de la libertad por la fuerza. Es decir, esa persona es secuestrada. Y no vamos a decir que estas cosas, quiera o no, a veces nos damos cuenta que sucede. Como me di cuenta que sucedió, pero a grandes rasgos, cuando les comente acerca de lo que es el caso de la vida real, que les voy a comentar, pero después. Primero, imagínense de un automóvil al cual le cierra un paso, un vehículo, y de ahí se bajan unas personas cubiertas con el rostro, con armas de fuego, y llevan del interior del automóvil al vehículo donde se bajaron a aquella persona, las cuales llevan la cara cubierta y la cubren a la persona el rostro para que no vean dónde la llevan. Es decir, la están secuestrando para que no vean a dónde se dirigen. Ya cuando llegan a su lugar, a su guarida, los secuestradores y la persona secuestrada hacen contacto con las personas, los familiares, para ponerse de acuerdo en la cantidad de dinero que van a pedir a cambio del rescate, a cambio de dejar en libertad a esta persona secuestrada. Llegan a un acuerdo, la cantidad de dinero, el lugar y la hora donde van a hacer la entrega del dinero y donde van a dejar en libertad al secuestrado. Se realiza este asunto, entregan el dinero y queda la persona en libertad. Esta es una idea de rescate monetario. En lo que se refiere a un caso de la vida real, me presentaron una persona. Mira, esta persona es de México. Él allá en México tiene trilladoras, tiene tractores, o sea, todos los implementos agrícolas que se necesitan para levantar las cosechas. No creo, parece que le llaman maquila o algo así. O sea, cuando ya las cosechas están por ser levantadas, él con su maquinaria agrícola, él cobra para levantar las cosechas, y de esa manera él sustenta su vida, genera sus ingresos económicos. A mí me lo presentaron. Pero con el tiempo me dijeron, fíjate que a fulano, a él lo secuestraron. No recuerdo exactamente, me habían mencionado 300, hasta eso piden en dólares también, ¿verdad? Allá en México, que habían pedido 300 o 600 mil dólares por el rescate. Pero a lo últimamente me dijeron que habían pedido $1 millón y que tuvieron que vender toda la maquinaria agrícola al precio que fuera, porque necesitaban dinero efectivo, porque no tenían dinero efectivo para darla en rescate por la libertad de esta persona. El caso es que me dijo esta persona que me la presentó, dice, sabes que de fulano no se sabe,
Pero lo que me quiero referir es al rescate cuando la persona es, vamos a decir, liberada por medio de un rescate económico, o sea, por una cantidad específica de dinero. Pero estas son ideas. Ahora quiero hacer una recapitulación de las ideas del rescate humanitario y del rescate monetario para poder pasar en lo que se refiere al punto número 3, que es el rescate espiritual. Miren, las personas, de las 3 ideas que les presenté, tanto el que resbaló de los que andaban allá en la montaña, tanto como el que andaba naufragando allá en el océano, adentro del mar, tanto como aquella persona que estaba en peligro de que la corriente del agua se lo llevara, quiero decir lo siguiente. Ahora también estas personas, la idea que le presenté del rescate monetario y aquella persona de la vida real, si estas personas, ellos hubieran tenido una relación con Dios, o sea, su vida estaba en peligro, su vida, lo que es lo externo. Pero si ellos hubieran, suponiendo que ellos hubieran fallecido, hubiera fallecido su cuerpo, pero si ellos estaban en Cristo, tenían una relación con Cristo, pues dice la Escritura, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, sino temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, moría su cuerpo, pero su alma se iba a la presencia de Dios. No sé si me estoy entendiendo o los estoy enredando, o si alguien está entendiendo, diga una aprobación, y si no, pues no podemos hacerla más fácil, ¿verdad? Entonces, estas personas, si su alma, o sea, si ellos hubieran fallecido, ya sea que el que había caído de la montaña de alguna manera hubiera perdido la vida ahí, o el que estaba en la parte alta de la casa cuando la corriente se lo hubiera podido llevar, hubiera muerto ahogado, o la persona que estaba en medio del mar hubiera fallecido de alguna o de otra manera, o también la idea del rescatado por medio del rescate monetario, si hubiera fallecido. Ahora, la otra persona de la vida real que me platicaron, que no se sabe de él, que entregaron el rescate monetario, pero no se sabe de él, quizá le hayan quitado la vida. Pero si ellos hubieran sido hijos de Dios, temerosos de Dios, su vida entregada a Dios, si ellos hubieran aceptado a Jesucristo, no hubiera habido ningún problema. Muere el cuerpo, pero su alma se va a la presencia de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Para proceder a pasar al tercer punto, que es el rescate espiritual. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice la Escritura: y vuestro ser, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos 3 partes: espíritu, alma y el cuerpo. En lo que se refiere a las ideas que le presenté, si ellos fallecen, muere el cuerpo, ¿verdad? Muere. Pero el alma se va a la presencia de Dios. Correcto. Pero ahora estamos nosotros tratando de hablar, de entender lo que se refiere a este punto dirigido a los rescatados. ¿Por qué? Porque rescatados, o sea, rescate espiritual, es porque vamos a hablar también de un secuestro espiritual. Y a lo que me quiero referir es que en la vida hay un secuestro espiritual. Dice el Señor Jesucristo en su palabra: dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, los niños son inquietos, los niños son traviesos, pero ellos están en una etapa de la vida que se llama la etapa de la inocencia. No hay ningún problema, fallecen ellos, se van a la presencia de Dios. No sé si alguien está de acuerdo.
Si están de acuerdo, Amén, gloria a Dios. ok, gracias. Entonces, pero fíjense una cosa, va pasando el tiempo y los niños que en la actualidad se está presentando algo muy prematuro. O sea, de la infancia hay un cuento en el que ellos pasan de la inocencia a la conciencia. Esa etapa en la cual ellos ya son conscientes de que hacen el pecado, de que hacen la maldad. Y es ese momento en que ellos ya pueden tomar sus propias decisiones. Quiero pensar en niños de 8, 9, 10, 11. Para esto quiero decir, en las noticias estuvieron circulando acerca de que en México un niño de 12 años estaba al servicio del crimen organizado, de 12 años. Y para esto quiero mencionar capítulo 20, versículos 11 y 12 de Apocalipsis. Dice la Escritura: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y en el versículo 12, fíjense, en el versículo 12, capítulo 20 de Apocalipsis dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. No voy a decir todo el versículo, pero hasta ahí. ¿Qué significa esto? Cuando los niños pasaron de la inocencia a la conciencia, en que ellos ya son responsables, y claro, no me estoy refiriendo a los que pasan de la inocencia a la conciencia, sino que de ahí más para arriba. O sea, lo que me quiero referir, en qué momento se efectúa el secuestro espiritual. No sé si me están entendiendo. En ese momento, en cuanto ellos ya son conscientes de su maldad, de su pecado, en que ya son responsables, es ahí donde se efectúa el secuestro espiritual. ¿Sí me entienden? O sea, es cuando ya pueden hacer sus propias decisiones. Pero es ahí donde hay una necesidad de ser rescatados. Aleluya, gloria a Dios. Leímos la Escritura que dice: porque fuiste, dice así, dice, porque fuisteis rescatados de vuestra buena manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice San Juan capítulo 10, versículo 10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Amén, sí, gloria a Dios. El secuestrador de nuestras almas, que en un tiempo estábamos, porque para hablar de rescate es que vamos a hablar de secuestro. En el momento en que nosotros ya fuimos conscientes de que hacíamos el mal y nos gustaba hacer el mal, que nosotros estábamos pecando y lo hacíamos porque nos gustaba seguir pecando, ahí es en el momento en que ya fuimos secuestrados, en que ya hay la necesidad de un rescate espiritual. Gloria a Dios. En lo que se refiere al diablo, él no pide rescate. No. Él quiere tenerlo destruido, deshecho, hundido, acabado, y todo lo más mal que pueda hacer con la vida del ser humano. Él no pide rescate, pero gracias a Dios que Dios ha establecido un plan
plan de rescate. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Un plan de rescate. Mire qué bueno, ¿eh? Que hay un plan de rescate. Gloria a Dios. Bendito. Y ese plan de rescate significa un precio. Amén. Un precio, pero dice la Escritura, no se trata de cosas corruptibles como oro o plata. Estas cosas son perecederas. No. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba yo reflexionando en la mañana acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Toda esa línea de sacrificios a través del Antiguo Testamento, el derramamiento de sangre. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El derramamiento de la sangre de los machos cabríos, de los toros, de las vacas, de los palominos, de las tórtolas, de las ovejas, de los corderos. Toda esa línea de sangre derramada. Dice la Biblia que este tipo de sacrificios, la sangre de estos animales cubría el pecado. Pero en lo que se refiere al plan que Dios estableció, dice la Escritura, hablando de Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, esto, lo que es la sangre de Jesucristo, viene a quitar el pecado. Pero, o sea, este es el precio en el plan de Dios más alto que se puede pagar por el rescate. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya fue establecido este plan de salvación. Amén, amén. Y aquí se trata de ser rescatados. Gloria a Dios. O sea, nosotros hemos sido rescatados. Amén, aleluya. Pero Gloria a Dios. el asunto es de que hay muchos que están secuestrados, espiritualmente hablando. Amén, amén. ¿Y cómo podemos nosotros encontrar una evidencia de que alguien está secuestrado? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, porque son de Dios. Una evidencia de que alguien está secuestrado por el diablo es porque hace con su cuerpo y con su espíritu lo que le viene en gana. Pero fíjense una cosa, su cuerpo, mi cuerpo, su espíritu, mi espíritu, no es para que nosotros hagamos con ellos lo que nos venga en gana, no. Aleluya. Dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Este cuerpo y este espíritu, este cuerpo y este espíritu es de Dios. Bendito mi Señor. Tenemos que glorificar a Dios y esta es la evidencia de que nosotros hemos sido rescatados. Gloria a Dios, aleluya. Y la evidencia del que todavía está secuestrado por el enemigo es que no glorifica a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Es que en pocas palabras, hace con su vida lo que mejor le parece, hace con su vida lo que le viene en gana. Amén, amén. Aún no sabe que hay un rescate, que el Señor Jesucristo ya pagó ese precio. Aleluya. Capítulo 8, versículo 31 de San Juan dice, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El precio del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo ya se dio. Gloria a Dios. Ya se dio. Ya fue derramada esa sangre. Amén. Gloria a Dios.
mensaje es para la posteridad y para hoy, para vida eterna. Señor, aleluya. Tiene trascendencia este mensaje para que usted, que no ha sido rescatado, usted oiga esta palabra y diga: si yo ya fui Gloria al Señor Jesús. quien Jesucristo dio el precio por mi rescate, Dios, ¿por aleluya. qué quiero seguir en esta condición? ¿Por qué? Porque Dios no nos ha hecho ni muñecos, ni robots, ni marionetas. No, Dios nos ha dado libre albedrío, voluntad para escoger, para tomar decisiones. Y si usted decide ser rescatado, ya se dio el precio. Aleluya. El precio más alto jamás pagado, que es la sangre de nuestro Señor Aleluya. Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesús. Estaba pensando, estaba reflexionando, porque para que haya una concepción de un nuevo ser en el vientre de una mujer, se necesitan los dos tipos de sangre, la sangre del hombre y la sangre de la mujer, la sangre del papá y la sangre de la mamá. Pero me pongo a pensar en lo sobrenatural que sucedió en el vientre de María, porque en el vientre de María estaba la sangre de María. ¿Y cuál fue la otra sangre? ¡Wow! Aleluya. Sobrenatural es Dios para hacer cosas grandes y maravillosas. Aleluya. Que para que de esta manera la sangre de Jesucristo, una sangre inmaculada, una sangre sin mancha y sin contaminación, fuese el precio jamás alto pagado, dado en precio por rescate de nuestra sangre. Amén, amén. Aleluya. No sé si se está entendiendo lo que se está diciendo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Este fue el grupo de los rescatados. Fuimos rescatados, pero tiene relación con el grupo de los secuestrados. Hay muchos que están secuestrados. Ya se dio el rescate. El precio por el rescate de nuestras almas. El capítulo 8, versículo 33, si no me equivoco, de San Juan dice, sí, es el 33, cuando dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dice seréis libres? El Señor Jesucristo dice, el 34 dice, el que, es el 34 y 35 dice, el que hace pecado, de cierto digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí. Y el versículo 36 dice la escritura: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Libres, así cantábamos, ¿verdad? Libres soy del pecado, libre soy. No me lo sé, pero así se estaba cantando. Señor Jesús. ¿Quiere vivir en libertad o quiere seguir secuestrado? Libertad, gloria a Dios. Aleluya. Este es el mensaje para esta noche. Gloria al Señor. ¿Quieres vivir en libertad o quieres seguir en cautiverio? ¿Quieres seguir en cautividad? ¿Quieres seguir en manos del secuestrador? Porque ahí solamente miseria, tristeza y dolor. Pero en Cristo Jesús, Él dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, gloria a Dios. Sí, es amén. ¿Alguien en esta noche entiende lo que se está diciendo? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Algún jovencito, alguna jovencita que ya entiende que necesita a Cristo para hacer libertad? ¿O alguna persona mayor que ya entiende que necesita a Cristo para ser libertado? Gloria a Dios. Aleluya. Porque así dice el versículo 36 de capítulo 8 de San Juan:
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para ya no estar en cautividad, para ya no estar en cautiverio, para que ya no estar en manos del secuestrador. Si alguien entiende este mensaje y sabe que no puede, Cristo está aquí para romper las cadenas. Así como en muchas ocasiones se ha orado por otros y algunos oraron por nosotros, creo yo que podemos orar por quienes tengan voluntad para pasar aquí al frente. Solamente los que necesitan ser libres. Bueno, también hay ocasiones en que no se glorifica a Dios en el cuerpo y en el espíritu ampliamente, el 100%, pero estamos enfocando la necesidad de ser rescatados. Gloria a Dios, aleluya. Porque la palabra dice, porque habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Este es el mensaje. Si lo entiende, pase. Y si no lo entiende, pase también. Aleluya. Ya lo entenderá después. Gloria a Dios. Queremos pedirle al Señor que Él pues haga lo que Él tenga que hacer en esta noche. Amén. El Señor tiene muchas cosas que hacer, pero muchas veces nosotros no las entendemos. Que el Señor haga algo. ¿Qué les parece? Que el Señor haga algo. Que Él supla la necesidad de cada quien. Que Él se manifieste. Que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos aumente de su gracia, de su misericordia. ¿Gustan pasar o de todos modos quieren? Es bonito venir aquí al altar porque Dios está aquí para suplir nuestras necesidades, para ayudarnos, fortalecernos, para aumentarnos más de su gracia, de su bendición. ¿Alguien entendió el mensaje? Pase, y si no lo entendió ya lo entenderá después. Pase también.